Hola, soy Elmer Mengíbar, director del proyecto Seguir Ganando. A mí no me crees, pero estamos estrenando nuestro podcast. Y no será un podcast tan común, porque usaremos diferentes formatos en cada episodio para encuadrar diversos temas y debates. Hoy te ofrecemos una conversación circular, con Eric Iván Ortiz como moderador invitado. Circularán preguntas y respuestas con la congresista peruana Susel Paredes y el académico salvadoreño estadounidense Ricardo Valencia. Y la gran pregunta que nos hicimos ¿es 2026 un año para seguir ganando? Disfrútalo, comenta, comparte, recomiéndanos y síguenos en todas nuestras redes sociales, Seguir Ganando. Y visita nuestro sitio web seguirganando.com. ¿Cómo les trata este 2026? Yo voy a postular a la alcaldía de Lima. Lo que está pasando en Estados Unidos, hay cosas muy malas. La facción antiderechos, por ejemplo, lo que nos plantean es un griterío, es los golpes, es la fuerza bruta. La derecha está muy fuerte, sí es verdad. Pero al mismo tiempo hay como un despertar de la movilización social. Posiciones de retroceso dentro de la izquierda, ¿no? Que es homofóbica, xenofóbica y machista. A pesar de que nos dicen que todo va retrocediendo, Hay un despertar de la ciudadanía, la idea de ciudadanía, es decir, de la comunidad, y creo que eso va a ser bien importante. lo cierto es que también tenemos una parte donde vamos ganando y donde tenemos en realidad una oportunidad de seguir ganando. A mí no me crean, pero yo soy Eric Iván Ortiz, el moderador invitado de este primer episodio de A mí no me crean, pero un video podcast de la plataforma Seguir Ganando, una iniciativa latinoamericana del Global Equality Caucus para quitar los debates y la conversación con participaciones responsables y sustentadas que tanta falta hacen hoy en estos tiempos tan ruidosos. Amigos, amigas, amigues, les doy la bienvenida a esta comunidad de personas incrédulas que queremos que crezca sin límites. Así que por favor, lo primero es pedirles que vayan a visitar nuestro sitio web seguirganando.com y síganos en todas las redes sociales. Les estaremos esperando. Y bueno, a mí no me crean, pero hoy vamos a hablar de 2026, porque ya a mediados de febrero nos preguntamos, ¿será que este año vamos a poder seguir ganando? ¿Vamos a ganar en políticas públicas que garantizan el acceso a derechos? ¿Vamos a ganar en oportunidades y libertades sin discriminación? Ganando a pesar de esta racha ultraconservadora y antiderechos que parece sin vuelta atrás, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. Vamos a hablar también sobre la respuesta y también, ¿por qué no decirlo?, el contraataque progresista en la región. En fin, vamos a estar conversando este día sobre qué es lo que podemos seguir ganando a favor de la democracia este año en América Latina. Y para esta ligera conversación, pues vamos a empezar con una vara muy alta, con una invitada y con un invitado de mucha credibilidad en la conversación latinoamericana. Para empezar, mi querida Susel Paredes, congresista peruana y abogada. Susel es una gran referente en derechos humanos y LGBTI, no solo en el Perú, sino en América Latina, como una clarísima defensora de la democracia y también como una de las personas que está enfrentando el avance de las ideas antiderechos en el Perú y también en América Latina. Hoy también nos va a acompañar Ricardo Valencia. Ricardo es un académico salvadoreño radicado en Estados Unidos. Él es profesor asociado de comunicación en California State University de Fullerton y también es director académico del Latino Communication Institute. Muchas gracias, Ricardo y Susel, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Y bueno, antes de empezar, vamos a recordar las reglas del día de hoy. Como les comentábamos, hoy vamos a tener una conversación circular. Es decir, esta no va a ser la típica entrevista a la que estamos acostumbrados, sino más bien es una conversación en la que les hemos puesto una tarea a cada una y a cada uno de ustedes para que puedan compartirnos unas preguntas o dilemas
que desde la especialidad y desde su expertise personal puedan traerla el día de hoy a la mesa, para que en este caso Susel, Ricardo y yo podamos exponer desde nuestros puntos de vista, desde nuestro lugar en el mundo y desde nuestros conocimientos, las respuestas. Por supuesto, todas y todos vamos a podernos interrumpir siempre y cuando pedamos la palabra, y esto podría ser para hacer repreguntas, para hacer alguna acotación sobre algún concepto o alguna idea que querramos ampliar. Y como sabemos, la metodología va a ser que quien lanzó la pregunta va a esperar la respuesta de las otras dos contrapartes, y luego esa misma persona también va a dar su respuesta en la parte final de la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Pues empezamos contigo, querido Ricardo. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta y no tengo respuesta, la verdad. Creo que una de las cosas que más me ha impactado es, y que he observado durante los años, es cómo a veces siento que la lucha por limitar el cambio climático y otros temas, pero especialmente ese, ha llevado como que nos lleva a veces a un tipo de desesperanza. Aquí no sé si es un producto de los medios de comunicación al solo enfocarse en lo catastrófico que sucederá, pero ha hecho como que muchos se sientan de veras como va a haber un desastre, entonces no podemos hacer nada, entonces concentrémonos con vivir. Y la promoción del tema del cambio climático creo que ha llevado en ciertas partes de la población a ser un poco más cínico y a pensar que no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos para construir esperanza en un mundo que parece que donde impera el miedo, ¿verdad? Y eso creo que muchas de las expresiones son de desesperanza, pero ¿cómo hacemos? Porque es bien fácil decir tengamos esperanza, pero me imagino que debe haber una forma de que podamos, como humanos, como personas activas, ciudadanos, empezar a cultivar esa esperanza. Es una pregunta que tengo y no tengo respuesta, y le agradecería si ustedes tienen algunas tácticas, propuestas, recomendaciones. Una pregunta muy sencilla la que nos lanza Ricardo el día de hoy. Querida Susel, por favor, ¿cuál sería tu apreciación? Que estamos en tiempos muy difíciles en nuestros países, pero en el planeta. O sea, antes uno decía, bueno, es peligroso ir a Emiratos Árabes Unidos porque la homosexualidad se sanciona con pena de muerte, es peligroso ir a Uganda, ¿no? Pero ahora es peligroso ir a Rusia, es peligroso ir a Hungría, aquí mismo en el Perú hay ataques homofóbicos, lesbofóbicos. Yo como congresista lesbiana he sufrido una persecución el año pasado terrible. O sea, a mí cada 3 meses me querían sancionar en la Comisión de Ética para suspenderme 4 meses. Todas las denuncias que contra mí eran por mi orientación sexual, por hacer una actividad el Día de la Visibilidad Trans, todas más o menos relacionadas con mi orientación sexual o con mi activismo político en la comunidad LGBTIQ+. Entonces, pero esto ya no solo se ha concentrado en algunos países, sino que esto está siendo una ola mundial. Ahora, como muy bien dice Ricardo, ya, entonces como todo es un desastre, ¿nos vamos a paralizar para sobrevivir? No, porque estamos en una época, al menos en el Perú, en México no, en Brasil no, en Chile no, hasta que cambien de gobierno, en Uruguay no, pero en El Salvador sí, en Perú, en Ecuador, en Argentina no te digo, desactivando todas las políticas públicas LGBTIQ+, entonces son momentos de resistencia. Y hay otro ejemplo, además de lo del cambio climático, que es el tema de las vacunas, que todo viene del mismo grupo. Acá en el Perú ha habido un brote de sarampión, se han encontrado casos de polio y todo viene de la misma gente. O sea,
los discursos de odio, los discursos anticiencia, los discursos catastrofistas vienen del mismo lado conservador. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo permanentemente digo, ¿no? O sea, ha sido tan difícil erradicar la polio en el Perú para que ahora la gente no quiera vacunarse o no quiera vacunar a sus hijos, porque ya tú no te vacunes, pero que no quieras vacunar a un niño que no tiene capacidad de defenderse ante la imposibilidad de ser vacunado es fatal. La tosferina también ha vuelto a aparecer. Y esto tiene relación en los territorios amazónicos, por ejemplo, donde hay una influencia muy grande de las iglesias evangélicas. Aquí, el discurso antiderechos sexuales y reproductivos, el discurso antivacunas y el discurso anticiencia viene de una derecha conservadora con mucha influencia del fundamentalismo religioso evangélico. Felizmente ahora la Iglesia Católica está viviendo unos tiempos distintos. En el Perú se disolvió el sodalicio, que era una orden ultraconservadora donde se probó que habían abusos físicos, psicológicos y sexuales contra los jóvenes seminaristas. Entonces, ya sabemos quién es el enemigo principal y ya sabemos cuáles son sus herramientas. Creo que ahora nos ha agarrado un poco más fuerte porque además nos ha agarrado abrazados, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi análisis de la situación actual. Muchas gracias, Susel. Y justamente, pues, agarraré la pregunta yo después de la intervención de Susel, y me parece una pregunta muy naturalmente retadora en este contexto. ¿Cómo se construye la esperanza? Es decir, ¿cómo comemos esperanza en un momento de tanta incertidumbre como en la que estamos en este momento? Y yo diría, Ricardo, quizás que lo primero es situarnos, es decir, desde mi perspectiva, lo que estamos enfrentando es una gran fragmentación del pensamiento, es decir, de los ordenadores del pensamiento y de la vida, casi que, pues, me explico un poco, quizás para hacerlo como muy resumido y no siendo tan historiador, muy acotado, digamos, pero si pensamos que en los principios de los 90, finales de los 80, el mundo era relativamente sencillo. Uno tenía dos opciones en las cuales escoger. El mundo estaba dividido, llamémosle izquierda-derecha. Y a partir de eso, los ordenadores de la vida eran según esa cosmovisión, pues, ¿verdad? Es decir, yo pienso y vivo con las ideas de la derecha o pienso y vivo con las ideas de la izquierda. Pero la actualidad es mucho más fragmentada. Hay quienes dicen que la izquierda y la derecha ya no existe, yo no estoy muy de acuerdo, pero vemos cómo hay cada vez más fragmentación, es decir, ya no es dos polos, uno dominado por Washington y uno dominado por Moscú, sino más bien que tenemos vocecitas ahí de mini trompitos que surgen en El Salvador, que surgen en Ecuador, que surgen en Argentina, un Bolsonaro, es decir, cada quien pareciera que tiene la idea del mundo. Y es un gran fraccionamiento que impide que podamos tener ideas comunes, pues, ¿verdad? Alrededor de los grandes desafíos que tenemos hoy por hoy como humanidad. Y frente a eso, para mí también hay una circunstancia, y es que como está el pensamiento fraccionado, llamémosle así, también esa incertidumbre que se apodera de las emociones, de la idea de futuro que cada persona tenemos, entonces se ve también muy atravesada por la distopía en la que se ha convertido la realidad. Es decir, y esto yo creo que también lo que pasa es que nos hemos vuelto muy fanáticos de las distopías, es decir, los vemos en las series, en las películas, de muchos ejemplos, y hemos sido naturalmente por el éxito de estas películas y de estas series muy prolíficos a la hora de imaginarnos las distopías, pero hemos perdido el músculo y la habilidad de imaginarnos utopías.
Y este es, creo, el reto fundamental que tenemos hoy por hoy. Y es que, como vos bien decías, hay todo un mundo que se imagina, que se dice, se habla de que es inevitable, que vamos a retroceder, que ese futuro de progreso, de derechos, de libertades, ya no es más. Entonces necesitamos justamente recuperar ese músculo social de imaginarnos esa utopía donde todas las personas tengamos derechos por igual. Perfecto. Creo que me toca a mí, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que yo siempre le digo a mis estudiantes es que nosotros pensamos que estamos en el peor de los mundos, pero si uno le pregunta a una persona de la comunidad LGBTQ más de los 60, de los 70, o a los activistas afroamericanos, a los mismos activistas latinos del pasado, ellos te pueden decir, no, que estamos mejor, pero que sí hubo una posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, si uno lo mira solamente el mundo desde el punto de vista de los privilegios, uno se siente totalmente cínico, ¿verdad? Pero si uno va a las luchas que pasaron también en Latinoamérica con la reivindicación de las minorías sexuales y de género, lo mismo en Estados Unidos, entonces uno como que se llena de esperanza, ¿verdad? Y creo que mucha de la sabiduría que a muchos latinos en Estados Unidos es hablar con gente afroamericana, ¿verdad? Y con gente que estuvo en Stonewall. Entonces te da un montón de esperanza, es decir, un poco una revisión del pasado te conecta ante las posibilidades de que sí pueden pasar cosas buenas, ¿verdad? Que hay momentos en los 60 en Estados Unidos que parecía que se iba a quebrar el país, literalmente, el Alabama, la segregación. Entonces la historia puede ser que también sea una herramienta muy importante para traerla, ¿verdad? No como decís vos, Eric, no como historiador, sino porque de veras es empírico, hay evidencia de que se pueden hacer las cosas a pesar de momentos que están muy mal, a pesar de momentos que parece que no se puede salir. Y creo que en el caso de Estados Unidos, así como influye a las políticas reaccionarias, también creo que en este momento, si se mira a Estados Unidos, también puede haber un repunte para las ideas progresistas, las ideas de inclusión, las ideas, y ha sido porque mucha gente todavía se resiste, pero al mismo tiempo trata de imaginar un futuro, y imaginando el futuro a través del pasado. Cuando hablas de Martin Luther King, cuando hablas, y creo que es algo bien potente, para mí ha sido fundamental. Y lo otro es que, como decías, Eric, hay una fragmentación de todo que creo que tiene que ver mucho con la fragmentación de los medios de comunicación, de las audiencias. Pero para mí lo más interesante de lo que pasó con el asesinato de los dos militantes, dos activistas contra ICE en Minnesota, especialmente Sarah Good y Alex Pretty, te habla de que a pesar de esta fragmentación, ese evento pudo pasar todos los filtros. Y entonces es interesante estudiarlo, ¿verdad? Cómo una sociedad, hablando de los Estados Unidos, tan fragmentada, pudo un asesinato, porque hay una fotografía y un video, pudo pasar esos filtros que son tan fragmentados, que se han construido a través de los medios de comunicación. Entonces, creo que hay posibilidades. No tenemos dos canales, ¿verdad? Como antes, que habían solo dos canales, sino que hay muchos más, pero hay posibilidad de hacer traspasar ese mensaje. Sí, yo creo que ahí entra justamente como mencionábamos de Bad Bunny. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Y creo que en Estados Unidos está pasando justamente estos ejemplos de los que estás comentando hoy. Y bueno, tenemos la primera pregunta abordada. Entonces, hoy es tu turno, querida Susel. ¿Nos puedes lanzar tu pregunta o tu dilema de este día? Ok, sí, bueno, aquí voy a lanzar uno que es desde nuestra posición como políticos LGTBIQ+, que integramos y desarrollamos la agenda de derechos sexuales, ¿cómo podemos encontrar salidas a la crisis democrática global más allá de lo sexual? Más aún en el continente, en esta parte de Latinoamérica,
que es culturalmente diversa y con una gran infiltración conservadora religiosa, ¿no? O sea, desde nuestra posición como políticos, ya seamos representantes elegidos por el pueblo o seamos activistas políticos, ¿cómo es que podemos encontrar salidas a la crisis? Seguir postulando a cargos públicos es esencial, porque las postulaciones te dan visibilidad, ¿no? Y la otra es que si no solo postulas, sino que además de postular, llegas, te da la posibilidad de hacer el debate y hacer la resistencia en los núcleos de poder. Entonces, yo creo que me hago la pregunta y me la respondo, y es que es urgente, es indispensable generar espacios de participación política directa, ya sea para cargos políticos o colegios profesionales o cualquier lugar, cualquier espacio en que se dispute el poder. Porque tenemos que ir más allá de lo LGTB, porque ya esto, como te digo, está relacionado con la vacuna, está relacionado con la negación al cambio climático, con el racismo. Entonces, desde el punto de vista político, ya sea de elección popular o no, ¿cómo hacemos para ver este punto más allá de los derechos sexuales? Sí, quizás yo voy a responder primero esta y luego vas vos, Ricardo. Pues yo creo que son dos cosas, o sea, ya has enarbolado una. Creo que el tema también tiene que ser el entender que enfrentamos una ola reaccionaria y antiderechos que es global, que es internacional. Y esto es importante verlo porque muchas veces desde los activismos o desde la participación política, naturalmente nuestro enfoque es lo local, es nuestra ciudad, es nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos hoy es que ese bloque del movimiento antiderechos que está respaldado por partidos políticos de derecha tradicional, pero también de partidos de nueva data más ultraderechistas, es una idea que tenemos que seguir desarrollando también a la hora de cómo entendemos las dinámicas locales en función de esta gran dinámica internacional, porque entonces podemos comprender que las respuestas a este desafío no solo pasan por la articulación nacional, pasan por una respuesta internacional articulada, porque no hay que negarlo, es decir, esos grupos antiderechas que pululan atacando a los movimientos feministas, atacando a las poblaciones LGBTI, atacando a ecologismos, son unos grupos que tienen el mismo discurso desde Tijuana, México, hasta Tierra del Fuego, Argentina. Entonces, lo primero es también comprender eso. Tenemos un desafío regional y global y la respuesta tiene que ser así de coordinada. Y lo segundo es eso que mencionaba, Susel, la idea en que las personas LGBTI solo hablamos de la sexualidad porque es lo único que nos interesa, es absurdo. Las personas LGBTI nos atraviesa toda la sociedad con todas sus necesidades y angustias y dolores. Pues las mismas personas LGBTI también necesitamos trabajo, necesitamos vivienda, necesitamos un medio ambiente limpio, necesitamos poder tener acceso a salud digna, poder saber que en este futuro también que nos espera tendremos un espacio no solo para nosotras como personas LGBTI, sino para todas las personas que siendo personas son diferentes cada una, entre otras. Entonces, esa conjunción, creo yo, del trabajo articulado regional, porque entendemos que el desafío es regional, es global, pero por otro lado también la necesidad de comprender que nosotros las personas LGBTI que ponemos cada año millones de personas en las calles de las principales ciudades del mundo. Esto no es una cosa que por ser personas LGBTI agrandamos números. Hay que buscar cuáles son los movimientos más multitudinarios en América Latina y están encabezados por las personas LGBTI. Y así como ese movimiento social que ha logrado convocar a diferentes partes de la sociedad que no son LGBTI, pero que
acompañan estas luchas por construir por sociedades más libres, más justas e igualitarias, tenemos que construir también esa plataforma política desde nuestra población para dar respuesta a los problemas actuales, pues, ¿verdad? Yo digo, como personas jóvenes también, una de nuestras frustraciones es que no vamos a tener ni vivienda ni pensión digna. Así que desde ahí hay que empezar también, son dos temas que nos atraviesan a todas las generaciones. Esa sería mi pregunta. Y ahora escuchemos a ver qué nos dice Ricardo. Digo, esa fue mi respuesta. Ahora escuchemos qué nos quiere decir Ricardo. Bueno, ustedes han dicho mucho, muy importantes visiones. Yo creo que, como dicen ustedes, son cuestiones globales, pero también hay unas, cuando uno, me imagino que cuando uno boxea, nunca he boxeado, ¿verdad? Uno tiene Susel nos puede enseñar cómo se sube uno a un cuadrilátero con los guantes puestos. Como uno cuando está boxeando, me imagino, uno tiene espera entender la estrategia de la otra persona y espera, y tiene uno su estrategia y mira, uno tiene unas ventajas y la otra persona tiene. Creo que también hay que ver las ventajas que tiene también. Hay mucha gente joven y hay mucha gente de muchas edades, de distintos caminos de la vida, que cree que es importante tener una sociedad más humana, y se expresa y lo podemos ver y en el tema del medio tiempo del Super Bowl, ¿verdad? Y creo que uno de los caminos más importantes que tiene que seguir siendo para el pensamiento progresista debe ser lo cultural, ¿verdad? Pero como decís, Eric, no solo cultural por lo cultural, ¿verdad? Sino lo cultural, y creo que en el tema de Bad Bunny es lo cultural contra la gentrificación, lo cultural contra por la salud pública, lo cultural, la forma de llegar, y creo que eso es una ventaja que tiene todavía buena parte del pensamiento progresista, y por lo cual ha tenido una mayor reacción y frustración de parte de mucha gente que está en contra de los derechos, ¿verdad? Y creo que esa es una forma que, sí, lo político, pero también lo cultural, pero lo cultural más allá de celebrarse eso uno mismo, sino como forma de establecer relaciones, porque creo que el tema LGBT, el tema de migración, se entiende en Estados Unidos, en muchas veces en Latinoamérica, como una cosa individual, pero cuando es explicado, como lo explicaba Eric, es una cuestión social, ¿verdad? Y creo que desde la cultura se puede hacer mucho, desde las redes sociales, y creo que ha habido un resurgimiento de mucha gente que cree en la democracia y en los derechos en redes sociales, que está trayendo nuevas perspectivas. Es decir, un poco aprender a jugar en lugar del miedo, el amor. Y el amor es el amor de mi comunidad. El amor a la gente que a veces no va a coincidir conmigo, y lo vemos como los salvadoreños que estamos fuera, que tal vez quieren a Bukele, pero a través del amor la gente va cambiando. Y creo que eso es una bastante poderoso, ¿verdad? El amor expresado en la cultura, y creo que es una posibilidad que lo miro yo desde el punto de vista de un académico de comunicaciones, ¿verdad? Adelante, Susel. Sí, yo quería agregar algo que lo de Ricardo me parece muy importante, ¿no? Y además que la gente joven tiene ya otros conceptos de la vida. O sea, ya aquí, en Lima al menos, los jóvenes asumen la existencia y el respeto a las identidades y a las orientaciones sexuales como no era en mi época. Yo tengo 62 años, pero la gente que tiene 20 no discute eso, a no ser que sean de los grupos fanatizados, ¿no? Pero la mayoría de los universitarios o no universitarios, y es otro lenguaje. Y además también tiene mucho que ver con la presencia de los artistas conocidos que lideran el mundo del espectáculo. O sea, que cante Ricky Martin, que no nos pase lo que pasó en Hawái siendo un hombre gay que tiene hijos, ¿no? Su presencia física, nada más su presencia,
ya es otra cosa. De eso creo que ya no se regresa. Entonces sí, creo que podemos tener ese rayo de esperanza, ¿no? Tenemos a Lady Gaga también y a varios reggaetoneros que también tienen otra visión del mundo. Entonces, eso me da esperanza, ¿no? Claro, hay excepciones, como Brasil, por ejemplo, que ahora en el carnaval le está dando un homenaje a Ney Matogrosso, un hombre gay, totalmente disruptivo, que en la dictadura en los años 70 no retrocedió un milímetro poniendo en riesgo su vida. Pero esos son pues los superhéroes de la comunidad. Pero de él, o sea, eso pasó en los 70s. Y ahora una escuela de samba en el desfile le va a rendir homenaje a él. Entonces, creo que sí, las cosas han cambiado y hay puntos de los que no vamos a retroceder. Aunque eso dijeron en Irán, cuando las mujeres usaban minifalda y iban a la universidad, o en Afganistán, y mira cómo estamos ahora. Nada está garantizado y toda conquista requiere de una consistencia permanente para mantener los avances. Y sí, podría agregar una cosa, y las conexiones entre... Una de las cosas que parece que también ha hecho impacto en las juventudes, ¿no? La relación de los derechos de las comunidades, las minorías sexuales, de género, minorías raciales, étnicas, pero también es la relación, poco a poco, como las redes sociales de mucha gente joven, está revelando las conexiones entre una élite y una oligarquía de las redes sociales, de la inteligencia artificial, que está conectada con cuando esto ha hecho revelar la conexión que existe entre cultura y economía, ¿verdad? Una oligarquía que genera este tipo, una tecnológica que genera este tipo de odios para preservar la desigualdad y la opresión de mucha gente. Entonces, creo que ha sido bien importante todo esto de los artistas y las redes sociales. Y como dice Susel, yo enseño a estudiantes jóvenes y el tema de tu orientación sexual o de tu visión, tu identidad de género es un tema secundario. No es un tema, claro, temas políticos sí, pero temas de género, de identidad sexual es secundario. No es que no les interese, simplemente... Ya está superado. Está superado. Y creo también, si me permiten, que ese es precisamente el porqué de la ola reaccionaria. Es decir, hay que entender, nadie y nada reacciona con tanta virulencia, con tanto odio y también con tanta especificidad hacia una población que se supone que somos una minoría, que hace décadas decían que éramos irrelevantes y demás, y sin embargo hoy toda la maquinaria está en contra de nosotras, nosotros y nosotres. Es decir, están reaccionando y es por algo. Y esto me lleva también a mi pregunta. Quiero utilizar también este momento que bien hablaba Susel de cómo este rayo de esperanza que podemos encontrar también en estos momentos. Y a pesar de eso, hay muchos que hablan de una ola conservadora que básicamente imparable, dicen. Pero yo creo que antes de aceptar esa narrativa, también hay que preguntarnos, ¿estamos realmente perdiendo poder democrático o en realidad es que estamos perdiendo la capacidad de nombrar nuestras propias victorias? Y también a la par de eso es, ¿cuál es el significado hoy de ganar en democracia? Esa sería mi pregunta. Quisiera que empezara con esto también, Susel. Bueno, ¿cuál es el significado de ganar en democracia? Bueno, tiene un significado simbólico, pero también tiene un significado fáctico, o sea, te da la puerta de acceso al poder. O sea, la importancia de ganar, yo qué sé, unas elecciones, lo que hace es te pone en la situación de toma de decisiones y toma de decisiones para políticas públicas, para los presupuestos que van a garantizar las
las políticas públicas. Entonces, yo creo que ese es el significado, ¿no? Entonces, tenemos que seguir avanzando porque si bien estamos en una situación, yo comparto mucho lo que dice Eric. Yo creo que esta arremetida conservadora es porque los hemos aterrorizado. O sea, vino toda la ola de aprobación de matrimonios en un montón de países. Vino la ola de la aprobación de leyes de identidad de género en muchos países. A la hora de aprobar los matrimonios, se incluyeron todos los derechos de las familias, porque ya no estamos hablando de unión de hecho y temas patrimoniales entre una pareja, sino que nuestros hijos van a ser de los dos. Yo puedo adoptar a tu hijo. Y ahora la ciencia ha dado un paso, al menos para las mujeres lesbianas, que ha vuelto loca a la gente. Y es que las mujeres lesbianas gestamos. Entonces, tú te imaginas un mundo donde van las mujeres a una clínica, compran a un donante el esperma que desean, de acuerdo a las características que desean, y hacen un tratamiento para inseminar el óvulo de tu pareja mujer. Eso los ha vuelto locos, porque ya no importa si me caso, es que voy a tener hijos con mi mujer. Y esto ha dado un paso adelante, porque los hijos de Ricky Martin son con gestación subrogada. Ese es otro debate también al interior del feminismo, ¿no? Que si la mujer es un receptáculo nada más. Pero, por ejemplo, yo también me pongo a reflexionar y digo, bueno, si mis hermanos gays no pueden gestar, que se abra esa posibilidad con las garantías legales para proteger a las mujeres. Entonces, yo creo que eso también los ha enloquecido, porque ya, que aprueben el matrimonio, hasta ahí, pero que ahora las mujeres puedan todo solas, ya los desquició. Y es más, aquí que tengo una batalla cultural con una pastora evangélica, yo invité al director del hospital público más grande del Perú para que me diga si existen servicios públicos de reproducción asistida, para que ese método que usan en las clínicas y vale alrededor de $15,000, se podía hacer en el hospital público, y me dijo que sí. Entonces la pastora volvió a enloquecer, porque dijo, ahora no solamente es que se pueda, no solamente es que lo puedes conseguir pagando, ahora encima lo vas a poder tener en el hospital público, porque las mujeres estériles tienen derecho a esos procedimientos. Entonces, ¿por qué las mujeres lesbianas no lo vamos a tener? Entonces creo que el avance científico, el avance en los derechos, los ha puesto tan agresivos que su solución final ha sido, mejor los eliminamos. Y fíjate, Susel, perdona que te interrumpa, pero es también curioso, porque otro de la base de las teorías de la conspiración que pululan por todos lados es la de la teoría del gran reemplazo que utilizan en el norte global, que las personas migrantes vamos a llegar a acabar con los blancos allá, y la otra es un tema que es real en las economías postindustrializadas, que es la caída de la natalidad. Entonces, vos tenés a grupos ultraconservadores diciendo que en realidad tenemos menos niños y niñas porque los gays y las lesbianas se casan. Y después, cuando estos mismos gays y lesbianas quieren tener hijos e hijas, les da cortocircuito. Creo que son justamente esa fricción de momentos en las que estamos, pero aquí yo estoy robándome la palabra. No. Quisiera ver también, Ricardo, cuál sería... ¿Qué dice nuestro académico? ¿Qué dice nuestro académico? Yo creo que un poco solo hay una reacción cuando se ha dado un golpe fuerte al principio, ¿verdad? Como decían, y el tema de la maternidad subrogada también afecta a un montón de gente que no tiene acceso a esos recursos, que son heterosexuales, ¿verdad?
Entonces es una lucha de que la gente pueda tener acceso sin necesidad, acceso a la libertad reproductiva a través de recursos públicos. Un poco creo que la gran finalidad, la gran meta debería ser un poco no solo enfocarse en el tema cultural. La gente que no quiere los derechos de las minorías y son muy similares a la gente que no quiere los derechos de los pobres, ¿verdad? Entonces creo que una de las grandes conexiones que estamos viendo en el caso de El Salvador es que este tipo de lenguaje violento, medio fascista, tampoco lleva al mejoramiento económico de la gente. No tiene esa finalidad, de cambiar y hacer un mundo más igual, de hacer un mundo más humano, no tiene esa finalidad. Entonces, una de las grandes contradicciones que ellos tienen es atacar el tema cultural, porque tampoco pueden reflejar cómo no son efectivos en ningún otro tema. Y vemos en Estados Unidos, pero también lo vimos en Brasil, cuando la gente se dio cuenta que todo esto era un humo para no poder, para que destruyó buena parte de la clase media brasileña. Entonces creo yo un poco que estas conexiones que existen entre la idea de que ellos quieren ir con las vacunas, quieren ir con el tema del LGBTQ+, pero también refleja su inhabilidad de hacer un mundo económico, de que el mejoramiento de la vida entre la gente sea mejor, que mejore. Entonces creo que eso es uno de los mensajes que tenemos, esas conexiones entre, sí, cuando empiezan a activar y a destruir los derechos, es porque en el fondo hay corrupción y hay un interés de sobajar a toda la población, de crear y mantener la desigualdad y destruirá casi probablemente la economía. Y lo estamos viendo en Estados Unidos y lo vamos a ver si pasa en España y si pasa, porque como es una cuestión global, de que la misma gente que habla de estos temas de odio también son incapaces y no les interesa el tema de la desigualdad y el mejoramiento de la vida de los más pobres también. Yo creo que eso quizás va un poco como en el significado del ganar en ese contexto de la democracia. Y les quiero como repreguntar también la primera que les había hecho, que era, ¿estamos en este contexto entonces, estamos realmente perdiendo poder democrático o es que estamos perdiendo la capacidad de nombrar nuestras propias victorias? ¿Qué creen? Yo creo que una combinación de ambas, las dos ¿no? cosas. Sí, Me encanta. mira, coincidimos. Le doy primero Susel y luego Ricardo. Sí, yo creo que un poco de las dos. Tenemos menos victorias que antes, tenemos retrocesos, pero también, como estamos bajo ataque y estamos en una época de resistencia, hay momentos en que tienes que decir, no es estratégico visibilizar esto ahora, esto después, o en este momento no, o este tema acá no, porque tienes que ser muy estratégico en dar tus pasos, porque como estamos, como te digo, bajo ataque, entonces hay momentos en que es mejor pasar debajo del agua para que no vaya a ser que retrocedas en lugar de avanzar, porque ellos nos tienen marcados al milímetro, o sea, saben qué iniciativas legislativas presentamos, qué hacemos, a dónde vamos, es una cosa que me tienen harta. Pero entonces hay un momento en que no lo dices porque es mejor estratégicamente no decirlo. Esa es una duda que tenemos en este momento, ¿no? En México tú puedes decir lo que quieras hoy día. En Brasil puedes decir lo que quieras hoy día. En Uruguay. Pero en Nueva York, mejor dicho. Pero hay sitios donde no. Así es que creo que las dos cosas. Un poco de ambas cosas, ¿no? Falta ver críticamente el pasado y usarlo como una herramienta del futuro. Porque cuando nos quedamos, y siento que como cuando estamos en
en medio de la neblina, ¿verdad? No vemos nada. Creo que estamos, pero si sabemos que detrás de la neblina hay otro tipo de cosas, y creo que esa es la neblina. La historia trae muchas enseñanzas que pueden ayudarnos, y creo que este es el momento de traerlas de la mano para disipar y las cosas y decir, bueno, sí, hay retrocesos, pero todavía no hemos llegado a como hace 40 años, ¿verdad? Que podemos llegar, sí, pero no. Lo que yo creo es que nada está destinado a ser. Y creo que la gente tiene que cortar esa idea de que estamos destinados a lo horrible que nos puede pasar. Y no estamos destinados. Nada es... no podemos evitar que pase. Y y no necesitamos tampoco que sean millones de gentes con un grupo movilizado, con nuestras voces. Podemos detenerlo, y no está destinado. No hay destino a que esto sea la regla. No es. Y cuando la gente, y lo miro aquí en el norte global, cuando la gente se da cuenta por qué es que tenemos que llegar a ese lugar que nos obliga a negar, no. Solo quitarse esa venda es como el concepto de salir del closet, ¿verdad? Es darte la idea que hay otro mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar destinados a una idea que nos quieren imponer? Y no es que vamos a llegar al horrible mundo sin derechos. ¿Por qué? Y creo que eso es importante mencionarlo, y que le da valor a la gente y le da a la gente, aunque sean las poquitas cosas que pueda hacer, como se siente participante de una causa mayor, que es la del amor y la de la democracia, ¿no? Yo creo, si me permiten también para autorresponderme, si estamos perdiendo poder democrático, yo creo que no, por lo que les planteaba antes. Es decir, estamos en realidad en un momento en el que hay una ola reaccionaria contra nosotros, precisamente porque hemos avanzado y conquistado números importantes. Yo quiero decir, por ejemplo, en países como México o Brasil, de un periodo electoral a otro, han pasado de unas pocas decenas de candidaturas LGBTI participando en los procesos electorales a ser miles de personas LGBTI participando en procesos electorales en un salto de tiempo de 4 o 5 años. No se ha muerto una generación nueva, no estamos en otra era completamente. Es las mismas personas, pero que tienen mayor empoderamiento y por eso están participando, pero donde también tenemos una disputa del sentido común y del sentido de la democracia, donde las mujeres, las personas LGBTI y las juventudes ya estamos insertas como protagonistas centrales. Y por lo mismo, yo creo que sí es cierto que frente a ese protagonismo, que si me lo permiten también yo diría que lo que sucede es que el movimiento de personas LGBTI, a diferencia de otros movimientos sociales, es muy reciente en el tiempo en términos de su politización política. Tenemos muy pocas décadas todavía, frente a, por ejemplo, movimientos robustos como el de las mujeres, como el de las personas afrodescendientes, etcétera. Entonces, sin embargo, teniendo esas pocas décadas de aglutinamiento y demás, hemos construido un movimiento poderoso a nivel global, pero ahora tenemos todos los reflectores encima, en un nivel que, como es ese reflector, es quemante, es desesperante muchas veces por la virulencia y también, hay que decirlo, por la cantidad de recursos económicos que están destinando en contra de nosotros y de nosotras. Sin embargo, ahí es donde yo creo que las personas LGBTI, el contexto, por ejemplo, nunca ha sido uno donde el pensamiento mayoritario nos apoya. La realidad es que nuestra historia ha empezado con encuestas que decían que el 90% de la población de determinados países nos quería muertas o enterradas, inexistentes. Y contra eso hemos luchado décadas y hemos avanzado. Y lo hemos hecho sabiendo aprovechar algo que las personas LGBTI siempre hemos hecho muy bien: resignificar las palabras y resignificar la historia que cuentan de nosotras y de nosotros. Y por lo mismo, yo ahí sí creo que hemos perdido un poco la capacidad de ese músculo social
y comunicacional, porque además las maricas somos muy buenas, hemos tenido que aprender también a poder hablar y a decir en contextos y en sociedades donde nos han intentado silenciar e invisibilizar todo el tiempo. Y por lo mismo, yo sí creo que también somos nuestra población que tenemos esa capacidad de hacer este resignificado democrático, ya no solo para las personas LGBTI, sino de un proceso más profundo de regeneración democrática, porque hay que decir, la democracia también de los 90, que en muchos países fue una democracia únicamente electorera, no se transformó en esa democracia de movilidad social, de derechos para todas las personas, de ampliación de la calidad de vida. Muchos de nuestros países tuvieron una democracia electorera y por supuesto, por eso es que para muchas personas dicen, la democracia nunca me ha servido a mí, aunque sabemos que eso no es así, pues, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa cercanía hace falta y lo que necesitamos es la construcción de ese nuevo relato, de esa nueva utopía de este tiempo, de nuestros contextos, ya no esas utopías del hombre nuevo y demás. Bueno, que el hombre nuevo era eso, siempre un hombre. Y muchas veces de las cosas que duelen ahora para muchos de los grupos ultraderechistas es precisamente que el futuro tiene rostro femenino, racializado y diverso. Y eso es lo que nos gusta. Pero hay que aprovechar justamente esa visibilidad que tenemos hoy para transformarla en un poderoso movimiento de esperanza y de futuro para todas las personas. Yo quisiera que tengamos conciencia que también se pueden llegar a extremos horribles. Si no, veamos Afganistán e Irak. Las libertades destruidas totalmente. Entonces, y discursos como el de Milei me aterrorizan. Discursos como el de Bukele me aterrorizan. ¿Y qué es lo peor? Que la derecha peruana, ¿qué dice? Necesitamos un Bukele, necesitamos un Milei. Se lo regalamos, se lo mandamos con chonguita. Entonces, creo que es un momento de estar alerta, digamos, ¿no? Frente al contexto actual en el que la ultraderecha y los movimientos antiderechos han ganado elecciones, es decir, ya salieron de ese cuadrilátero de ser voces marginales en la conversación, frente a la caída de la derecha tradicional, lo que sabemos que ha sucedido es que esa derecha tradicional que se quedó sin idea de futuro, se llenó del discurso de la ultraderecha para tener todavía proyecto político aparente del cual construir. Que hoy nos damos cuenta que los derechos de la comunidad LGBTQ, los derechos de las mujeres, los derechos de los adolescentes, los derechos de los niños, los derechos humanos, siempre se han visto como una dádiva, ¿eh? Como que solo beneficia a un grupo. Y hoy nos damos cuenta en este tema de arremetida contra esos derechos, que esos derechos también eran fundamentales para el bienestar económico, político, social de toda la sociedad. Entonces, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGBTQ, los derechos de los adolescentes, no son derechos de ellos, es una dádiva, sino son para el beneficio de todos. Y entonces son universales también. Y bueno, miren, a mí no me crean, pero yo creo que en medio de todo esto, aquí tenemos razones para seguir ganando. ¿No creen ustedes? Yo creo que sí tenemos razones para seguir ganando. Yo quiero agradecerles esta tarde, querida Susel, querido Ricardo. Gracias a ti, Eric. Qué gusto conocerte, Ricardo. A mí también. Cuando vaya a Lima, comerme un cevichito, te amo. Ya saben que acá me buscan nomás y acá estamos a disposición. Y bueno, agradecerles a nuestros invitados de vuelta y recordarle a nuestra audiencia visitar nuestro sitio web seguirganando.com y seguirnos en todas las redes sociales para que compartan nuestro contenido, comenten y recomienden seguirnos a sus familias, a sus amistades y también a algún que otro ultraderechista que les caiga mal. No estará de más. Tendremos un pequeño recipiente para las gotitas también de las lágrimas ultraderechistas que hoy tan bien recorren.
Ha sido un gusto para mí. Soy Eric Iván Ortiz y nos vemos hasta la próxima.